Bienvenido a este novedoso modelo terapéutico, la psicocomunicación aplicada al trastorno neurocognitivo leve. Usted va a descubrir cómo se pueden transformar elementos de la comunicación en factores con acción terapéutica, lo cual va a ser aplicada a otra dimensión tipo pandemia. No se percibe como tal, no se registra como tal, pero la complejidad tiene la dimensión de una pandemia, el trastorno neurocognitivo leve. El trastorno neurocognitivo leve se caracteriza por una invasión gigantesca de las diferentes funciones cognitivas, desde atención, memoria, abstracción, toma de decisiones. Chequen con cuidado este gráfico e imagínense lo que puede suceder en una mente que tiene alterado tres funciones solamente, pero mantenidas. No importa que sea a nivel leve, pero es obvio que la calidad de vida empieza a tener grandes problemas. El trastorno neurocognitivo leve es una dimensión que cada vez se enfoca más como tema de investigación y escenarios resolutivos. La Academia Americana de Neurología ya tiene una guía práctica para diagnosticar las disfunciones en este trastorno. El concepto de trastorno neurocognitivo leve está en plena evolución. Es una situación que no está vinculada a los deterioros de la edad, ni es normal con la edad. No es demencia, pero sin duda que hay una situación cognitiva de déficits muy importantes. En esta presentación vamos a relacionar la dimensión de psicocomunicación con los trastornos neurocognitivos leves que anteceden la demencia o los trastornos neurocognitivos mayores, según la clasificación del DSM-5. Sin duda, es una dimensión muy compleja, porque el inicio del deterioro cognitivo leve empieza muchos años atrás, antes que se tenga la precisión clínica del problema. Ya posteriormente, con el andar del tiempo, es cuando se precisa de que es un cuadro complejo, difícil. ¿Y qué pasó si se hubiese generado un diseño estratégico para el inicio de este problema, una terapia adecuada? Si le hubiéramos utilizado la psicoeducación, claro está que las cosas serían diferentes. Esa es la realidad que estamos ofreciendo con este modelo de terapia, la psicocomunicación. Este es un trabajo muy interesante en el cual se identifica que en esta investigación relacionaron la activación de las microglías, esas células del sistema nervioso central que funcionan como elemento del sistema inmunológico, para proyectar el comportamiento del sistema cognitivo. Es una opción de detectar a tiempo el trastorno neurocognitivo leve, pero es factible, es accesible, es posible. Por ejemplo, en este caso de una severa situación demencial, como es la que se presenta en la demencia frontotemporal, sería lo ideal una detección temprana que se puede hacer a través de la clínica, a través de identificar el deterioro cognitivo leve y aplicar las técnicas de psicocomunicación. En esta lámina se evidencia que cuando se hace un análisis de qué hay en el mundo científico acerca del trastorno neurocognitivo leve, entonces encontramos que refleja una transición entre estados de salud normal y la demencia, y que afecta entre un 10 o 20% de la población que está por encima de la edad de 65 años. Un corto ejercicio: si usted tiene un grupo, se encuentran 10 personas que están por encima de 65 años, observe, tenga cuidado, porque una o
2 de ustedes van a estar en la situación de presentar un trastorno neurocognitivo leve. Y ahora entramos al mundo de la psicocomunicación. ¿Qué es psicocomunicación? Es convertir los elementos de la comunicación, algunos elementos de la comunicación, transformarlos en factores terapéuticos. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cuál es la posibilidad maravillosa para alcanzar esto? A continuación le mostraremos. El paso fundamental para entrar a la dimensión de psicocomunicación es el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? En primer lugar, de la comunicación, la función más poderosa que tiene la mente. Trabajar con dos mentes encendidas, que es determinante para hablar de comunicación. Estas dos mentes, cada una tiene una función expresiva y una función receptiva. Conocer estas dos dimensiones de la comunicación es fundamental para convertirlos en factores terapéuticos. ¿Cómo se comporta la mente de la persona con un trastorno neurocognitivo leve? ¿Cómo funciona esa mente receptiva cuando recibe la palabra y el valor que le determina la existencia a la palabra, el significado? Veamos la siguiente investigación. Este trabajo es muy interesante porque identifica que por efectos del envejecimiento y la soledad, la mente adquiere dificultades para procesar los significados de las palabras. Concretamente, las palabras ambiguas. ¿Qué es una palabra ambigua? La que puede tener varios significados. Por ejemplo, banco. Banco es un objeto para sentarse, pero banco también es una organización, una institución donde se administra dinero. Si eso es así, una vez que se le agrega un trastorno neurocognitivo leve, todavía la situación es más dificultosa para esa mente. Qué importante es quien está trabajando con estos pacientes que tenga bien claro que hay que utilizar estrategias adecuadas para poder convertir la comunicación en una dimensión terapéutica, es decir, de psicocomunicación. Y si a esto se le agrega, que en este mismo trabajo se plantea, que con la edad y con las situaciones de soledad disminuye la inteligencia cristalizada, que es la inteligencia que se desarrolla, que aumenta con la edad, y se refiere esta inteligencia a la posibilidad de generar acumulación de más conocimientos, hechos y habilidades que se adquieren a lo largo de la vida. ¿Qué estratégico, qué determinante para generar efecto terapéutico con la comunicación? Es convertir estas herramientas en estrategias, al conocerlas, claro está, y factores de psicocomunicación. Este trabajo también es de gran importancia para entender la importancia del mensaje comunicacional, que se convierte en psicocomunicación al tener bien clara la situación de la mente del receptor. En este estudio, utilizando el potencial N400, que es un componente de las señales del electroencefalograma, se puede identificar cómo se activa una vez que se utilizan palabras que tienen características de etiqueta emocional o palabras que van cargadas de emoción. El registro de este potencial, que está vinculado al procesamiento semántico, es decir, a los significados de las palabras, nos evidencia lo importante que es utilizar la palabra con significados adecuados para activar un cerebro. Obviamente que los cerebros con trastornos neurocognitivos leves ameritan de mayor precisión, de mayor conocimiento del mundo de la comunicación para convertir todos estos elementos de la comunicación en psicocomunicación. Los otros factores que pueden convertirse en dimensión terapéutica, que son propios de la comunicación, es lo fonético de la palabra y el lenguaje, que no es
necesario que utilice la palabra. Lo fonético, sumado a el mensaje sin palabra, donde no existe la palabra, adquieren tal importancia que muchas veces el 60 a 70% de la comunicación está sustentado en estas características. Ya en el siglo XVI, Shakespeare lo entendió cuando señalaba: entiendo una furia en tus palabras, pero no tus palabras. La otra dimensión muy determinante e importante en la comunicación es el lenguaje sin palabras. Todo lo que implica la mirada, la corporalidad, la mímica, la sonrisa. De la mirada, el gran psicoanalista Lacan decía: aquello que es mirada es siempre algún juego de la luz y la opacidad. La sumatoria de estos factores nos permiten entender una dimensión muy importante de la comunicación y lo fundamental que es la psicocomunicación. Es que el paciente va a percibir la imagen del otro. El paciente va a poder establecer vínculos y conexión con el terapeuta o con la persona que le esté dando apoyo, dependiendo fundamentalmente de la psicocomunicación. Ya lo planteaba con toda claridad el padre de la fenomenología, Husserl. Entendemos a los demás porque los demás entran en nosotros. El mundo de la psicocomunicación es inmenso. Las posibilidades terapéuticas son infinitas. En esta investigación se puede precisar que pacientes con dificultad en la memoria episódica, que es la que se refiere a los acuerdos de momento, lugares, emociones o detalles del contexto de los diferentes episodios de la vida, pueden ser sensibles a la estrategia comunicacional si se conoce. No olvidemos que en ellos queda la sensibilidad lingüística emocional. Pueden perder otras competencias o sensibilidades lingüísticas, pero siempre va a estar el valor emocional que se le genera en el momento a través de la psicocomunicación. Para finalizar, les presento estas dos investigaciones. La primera, se genera una plasticidad, pero qué interesante, no solamente en la mente del paciente, también el terapeuta se integra a un proceso de creación y activación de redes cerebrales. Y el segundo trabajo es cómo hay un proceso de sincronía si se utiliza de la manera más adecuada y estratégica la psicocomunicación. Veámoslo. Es obvio que si el terapeuta con conocimientos, con estrategias, el cuidador o la familia, recordemos que esto tiene aplicaciones muy amplias, la psicocomunicación, genera una respuesta adecuada, sonrisa, una voz precisa, pertinente, prudente, calmada y palabras sustentadas en el conocimiento que genera la posibilidad de una comunicación estratégica, es decir, la palabra adecuada con el significado adecuado. ¿Qué va a pasar en el paciente? Pues la respuesta es una validación de su estado emocional más adecuado, activación de sus dimensiones emocionales más pertinentes y adecuadas que le quedan a pesar del deterioro. En esta investigación se puede precisar cómo se da una sincronía en la psicoterapia, empezando por los movimientos. Hay una interconexión de las dos mentes, de los dos cerebros. Si a esto le agregamos algo que es fundamental, que es cómo regular las emociones de la mejor manera si se conoce las características del lenguaje del paciente, su cultura, los elementos comunicacionales que todavía lo mueven, el mensaje más adecuado. Y, por otro lado, lo importante que es, si se trabaja con los diseños de comunicación afectivamente adecuados y entonces van a tocar las redes implícitas que todo cerebro tiene acerca de
las emociones. Es decir, todo cerebro se mueve en función de emociones. Por eso uno es implícito y el otro es explícito. Los resultados más sobresalientes de utilizar la psicocomunicación es mejorar la función cognitiva y los vínculos afectivos. La psicocomunicación va a complementar todas las otras estrategias de rehabilitación cognitiva, de apoyo psicofarmacológico. La reserva cognitiva es ese modelo y ese formato que le permite al individuo tener más tolerancia cognitiva o respuesta cognitiva frente a todos los cambios que se generan, tanto externos como internos. Y el vínculo afectivo, el pegamento social que tenemos los humanos, sin lo cual no existiría sociedad. Obviamente que se mejora y va a permitir una integración social más adecuada del paciente. El futuro de la psicocomunicación, muy amplio. Si nosotros tomamos como referencia las investigaciones del Centro Alemán Max-Planck, donde se desarrollan proyectos muy sorprendentes sobre neurociencia, nos encontramos con que en las investigaciones de este centro ya la comunicación lo plantean ellos como un pulsador de teclas del ADN. Teclas que se asocian a las funciones cognitivas y a la memoria. Y también otras investigaciones de este grupo es que plantean que los genes que modifican su expresión con la comunicación cada día están siendo más identificados y se pueden precisar, es decir, un mundo gigantesco de posibilidades.